Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio como siempre estar con ustedes en su programa Diálogo Abierto, para abrir la palabra de Dios, para meditar en ella, para extraer lecciones que sean valiosas para nuestra vida. Estamos cerrando un trimestre, esta es la lección número 13, la última, y si estás ahí, debe ser porque Dios algo quiere decirte. Por favor, quédate hasta el final. Escucha, medita, lee con nosotros los textos bíblicos, porque Dios algún mensaje tiene para ti. Vamos a saludar a nuestros amigos, a Mireya Sicilia, que nos manda un saludo. Dios te bendiga, dice ella. Dios te bendiga también a ti, Mireya. Nicolasa González, desde Cusco, del Valle Sagrado, un gran abrazo para ti, que Dios pueda bendecirte. A Jesús Fernández también, que Dios pueda bendecirte y que responda a tus pedidos, los pedidos que estás dejando. Lourdes Muñoz, un gran abrazo para ti también. Margarita Malcohuacha, que Dios pueda bendecirte. Ella mira desde Arequipa. Un abrazo para todos los que nos sintonizan también allá en Arequipa y en otros lugares del mundo. A Soledad Irma también desde Cusco. A Cotabambas, a Pepe Salcedo. También saludamos a Elena Cetina desde Nuevo León, México, en Monterrey. Un abrazo para ti y para todos aquellos que nos miran desde el extranjero. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. A Fabián Barreiro, bendiciones, dice él, muchas gracias para ustedes desde Uruguay. Qué bueno saber que también tenemos amigos allá en Uruguay que nos están viendo. Para todos ustedes, nuestros mejores deseos, que el Señor pueda acompañarlos y bendecirlos. Ya estamos cerrando el trimestre y lo vamos a hacer como siempre, cantando este canto que ya lo sabemos y que con seguridad trae también esperanza, conforto en nuestro corazón. Cantemos juntos, por favor. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos
siempre te rodeará. Oh sí, también prometí secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. El Señor nos ha prometido volver, el Señor nos ha prometido acompañarnos, el Señor nos ha prometido velar por nosotros, perdonar nuestros pecados. Lo que Él no ha prometido es que nosotros vamos a vivir siempre en un mar de rosas. En este mundo el Hijo de Dios a veces tiene que derramar lágrimas. Este mundo de pecado hace que nosotros tengamos que perder seres queridos, tengamos que sufrir a veces en carne propia algunas situaciones incómodas que quisiéramos nunca pasar. Pero en todas estas situaciones recuerden que la gran promesa de Dios es: nunca te dejaré, estaré siempre contigo, te acompañaré. Y creo que eso debemos de recordarlo siempre. Debemos de recordar que Dios nos acompaña, que Él camina a nuestro lado y que cuando estamos transitando por el momento más oscuro de nuestra vida, Dios va junto a nosotros. Ya está con nosotros el invitado para esta última lección, cerrando el trimestre, también cerrando el mes de la primavera, el mes de la juventud. Estamos aquí acompañados por el pastor y doctor Jorge Reyes, un amigo nuestro, docente en la Facultad de Teología. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes al final del trimestre? ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte. Bien, muy contento después de estudiar todo un trimestre este tema que en la práctica a veces no lo entendemos así nomás, pero creo que todo este trimestre ha sido de gran bendición para poder llegar a la conclusión de que hay un Dios que dirige nuestra vida y que no estamos solos. Así que un gusto poder compartir la palabra de Dios en esta última lección, Benjamín. Gracias, gracias. Y esta semana vamos a cerrar con un tema pero tremendo, ¿no? Cristo en el crisol, Cristo viviendo, el Señor Jesús viviendo en medio del crisol. Pero para estudiar la palabra de Dios necesitamos orar. Por favor, puedes guiarnos en la primera oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos abriendo tu palabra para repasar la última lección de este trimestre. Y Señor, qué mejor hacerlo estudiando la vida de tu Hijo, de Cristo Jesús. Queremos pedir tu presencia para poder, Señor, entender tu mensaje y que muchas personas sean beneficiadas con esta tu palabra. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Estamos estudiando la vida de esta persona de la divinidad a la que nosotros llamamos el Hijo, ¿no? El Señor Jesús, que se hace carne y habita entre nosotros. Pero los inicios de Él son inicios muy interesantes. ¿Cómo inicia la vida del Señor Jesús? Bueno, nosotros si nos vamos a Lucas capítulo 2, nos dice lo siguiente aquí en el versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice ahí:
Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pues la vida de Cristo va a iniciar pues en la pobreza. Enfrentó situación muy difícil. Miren, desde que nació José y María, pues previo al nacimiento de Jesús no encontraban un lugar donde iba a dar a luz María. No encontraban lugar, así que dio a luz en medio de un establo, ¿no? Así son los inicios humildes, sencillos de Jesús. Bueno, cuando uno es bebé, como que no es muy consciente de las cosas, ¿no? Pero los padres deben haber pasado un momento complejo ahí, que pueda la esposa dé a luz en medio de una situación tan difícil, ¿no? Sí, fue complicado para José y María porque José estaba totalmente preocupado porque tocaba una puerta, tocaba la otra y no había un hospedaje. Y María cada vez más ya con los dolores y no había dónde. Pero Dios tenía un plan que desde sus inicios, quien iba a venir a ser el Salvador del mundo, tenía que mostrar al mundo entero sus inicios humildes, sus inicios de esa manera para poder llegar al corazón de las personas, ¿no? Entonces, esa sencillez que tiene, ¿no? Disposición a nacer en el pesebre. Claro, tenía el dinerito José como para pagar el hotel, porque eso es lo que estaban buscando, el mesón, ¿no es cierto? Tenían las condiciones y seguramente después de 2 o 3 días acabaron en un mejor lugar. Pero en el momento exacto del nacimiento no había dónde, ¿no? No había, pero no había lugar. Así que con disposición fueron al establo. Y aceptaron el lugar donde Dios los condujo finalmente, ¿no? Allí fue el inicio y la Biblia nos sigue diciendo aquí en Mateo, ¿no? Que Jesús, pues desde su nacimiento tuvo que pasar por un sinnúmero de cosas. Aquí en Mateo capítulo 2, vamos ahí a Mateo capítulo 2, por favor. Y nos sigue diciendo aquí este evangelio ahora, que cuando Jesús nació pues allí en Belén, pues dice el versículo 5, en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces la aparición de Cristo allí en Belén ya estaba anunciada, ya estaba dicho su humilde surgimiento y ya estaba claro lo que iba a acontecer de ahí en el proceso de desarrollo de Jesús también en su niñez, ¿no? Y también se le dio la señal a los magos, ¿no? Y a otras personas, a los pastores también se le dijo, ¿no? Miren la característica, versículo 8 dice, enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore, dijo Herodes, ¿no? Pero si nosotros vemos claramente aquí, cuando ellos fueron a buscar al niño, destaca que se regocijaron con muy grande gozo cuando la estrella los dirigió al lugar para ver al niño, y miraron a María, miraron a Jesús y se postraron y adoraron a Jesús. A pesar de su humilde surgimiento, reconocieron en medio de ese establo, en medio de ese pesebre, que el que estaba ahí era el Salvador del mundo. Dios permita que nosotros también podamos reconocer al Señor siempre. Ahora, Herodes, cuando les dice, mire, vayan ustedes a mirar al niño, y me traen las noticias, yo también quisiera ir a llevarle un regalito, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Herodes ahí? Indiscutiblemente Herodes pues se creía el único que no podía ver, porque dijeron, ¿es verdad que ha nacido el rey de los judíos? Él y toda Jerusalén se turbaron, ¿no? ¿Cómo que otro rey? El rey aquí, el único soy yo, ¿no? Claro. Entonces las intenciones de Herodes era pues indiscutiblemente aniquilar a ese otro supuesto rey que había nacido, ¿no? Y con engaños le va a decir a los magos, vayan, averigüen y regresan y me lo hacen saber, porque yo también quiero adorarlo. En realidad él quería matarlo, no adorarlo, ¿no? Eso es lo que él quería. Entonces podemos ver el inicio de Jesús humilde, sencillo, pero también con sufrimientos, más que todo de parte de José y María, que tuvieron que huir a Egipto cuando el Señor les avisó a través de un sueño que querían matar al niño que había nacido, ¿no? En sus inicios también entonces ya está perseguido. Desde sus inicios, Satanás quiso nace destruir. y ya lo están buscando para matarlo. Ya lo querían destruir. Sí, Tal vez era un bebé inconsciente, ¿no? Todavía pequeño,
nadie se recuerda cuando tiene un mes de nacido, una semana de nacido, pero ya las fuerzas del mal, la sociedad ya estaba en contra de él, ¿no? Sí, es una lucha pues cósmica entre el bien y el mal, y Satanás quería destruir desde el inicio el plan de salvación. Ahora, Así es interesante también leer Juan 1:46, capaz podemos leer este pasaje, ¿no? Porque nos habla un poquito ahí de lo que realmente vivió el Señor Jesús, incluso después de volver ya de Egipto, ¿no? Ahí la palabra de Dios dice lo siguiente: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿No? El Señor Jesús volvió para Nazaret. Y no sé la fama que tenía este lugar, pero él creció, él fue un niño ahí en Nazaret. Habrá sido bonito crecer en ese lugar donde todos tenían una fama muy, muy mala. Para responder eso tenemos que recordar un poco que Jesús, aparte de Adán y Eva antes del pecado, Jesús fue el que vino a este mundo sin ninguna mancha de pecado. Fue creciendo en medio de esa sociedad corrupta como Nazaret, Capernaum. De donde no sale nada de bueno. De donde no sale nada de bueno, como dice aquí Natanael. Y en medio de toda esa inmundicia, podríamos decir, en medio de todo ese contexto de corrupción, Jesús va a crecer y va a mostrarse al mundo como una luz en medio de las tinieblas. Porque Él vino en su sencillez para poder mostrarle al mundo el camino de la vida eterna. Pero sus humildes surgimientos fueron con justa razón para entender que el sufrimiento que Él iba a pasar era necesario para darnos vida a nosotros. Es interesante. Ahí sí ya Él era grandecito, ¿no? Ya ahí sí era consciente. Está relacionado con gente que no era la mejor, por así decirlo. Tal vez había gente también buena ahí, porque José y María eran uno de esos buenos que estaban ahí. Pero la gran cantidad deben haber tenido algunas actitudes, costumbres, no muy buenas, ¿no? Por eso que era el dicho, nada de bueno puede salir de Nazaret. Y por eso Natanael dice, pero ¿cómo es posible que de ahí salga algo bueno, no? No es posible, pero sí fue posible. Esto nos demuestra entonces, queridos amigos y Benjamín, si queremos aplicarlo a nosotros, que no importa dónde podamos estar, qué nos pueda estar rodeando, si estamos en comunión con el Padre, como lo estuvo Jesús, con su Padre, pues podemos avanzar en medio de una sociedad corrupta, haciendo luces en medio de las tinieblas, ¿no? Amén, amén. Así es. O sea, es posible vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, aun cuando las circunstancias, la sociedad, lo que nos rodea, sea totalmente perjudicial, ¿no? Y como toda la lección lo ha dicho en todo este trimestre, son crisoles que a veces tenemos que pasar, pero que el Señor permite para poder desarrollar nuestro carácter, para poder desarrollar nuestra vida, para poder crecer en nuestro camino hacia la salvación y poder realmente ser moldeados para honra y gloria de Dios, ¿no? Eso fue lo que Jesús vivió en medio de ese pueblo, pero no se contaminó con ese pueblo. Al contrario, fue una luz para las naciones, ¿no? Debe haber sido difícil para él, ¿eh? Yo me imagino, no sé, cuántas veces uno se habrá encontrado en una situación en la que está rodeado de personas que hablan un lenguaje soez o tienen hábitos, costumbres diferentes y tú sentado ahí en medio, no sabes qué hablar, qué hacer, o sea, mejor me retiro de esta reunión o me quedo, y si me quedo, tal vez no me siento bien, y si me voy, capaz piensan que soy un orgulloso. Es complejo, ¿no? Ese es un crisol, tal vez no es el gran crisol, pero es un crisol también. Es un crisol. Me hace recordar, yo nací en el Callao. Bueno, ahí tienes una experiencia, una ilustración. El Callao tiene zonas muy bonitas, pero hay zonas también un poco complejas, ¿no? Viví en una zona no tan bonita. ¿Ya? Me has hecho recordar algunas cosas ahorita. Mi madre siempre estuvo muy preocupada de que yo no me contagiara del lenguaje de los muchachos de donde vivía. Me decía, cuidado, que estás hablando las palabras feas que hablan esos muchachos. Yo salía a jugar fulbito en las pistas de ahí de mi casa. Yo vivía en una cuadra, en una zona muy peligrosa del Callao, y poníamos ladrillos o piedras en la pista para jugar. Todos los niños de allí
tenían un lenguaje del común de una ciudad corrupta. Y entonces yo decía, no voy a hablar igual que ellos, ¿no? Mi mamá me ha dicho que no hable igual que ellos, no. Pero cuando yo jugaba solito ahí con ellos, yo hablaba igual que ellos. Yo hacía todo igual que ellos, ¿no? Bueno, eras pequeño Era también. pequeño y yo, pues, cuando llegaba a mi casa, me cuidaba de que no saliera eso, porque mi mamá me decía, cuidado, ¿estás bien todo? Ujú. Hasta que un día, no sé qué pasó, llegué a mi casa después de jugar y se me escapó una de esas palabras. Pero, mi mamá, ya puedes imaginar cómo quedó, me persiguió por toda la casa. No puedes hablar así. Estaba preocupada, y claro, muy preocupada para que no me contaminara con las cosas de este mundo. Es difícil, Claro. es bien difícil crecer en medio de niños cuando tú quieres ser no aislado o dejado a un lado porque no te pones como ellos o no hablas como ellos, porque normalmente en la sociedad cuando no estás parecido a ellos te dicen, Claro, te te sacan. sacan, no juegas, no eres parte Es del un grupo. doble crisol, ¿no? Porque es el crisol de que tú quieres ser aceptado y al mismo tiempo luchas con eso, porque si yo voy a ser aceptado, estoy haciendo algo malo. Y cuando vas y tratas de acercarte, también te rechazan porque no eres exactamente como ellos. Exacto. Complejo, ¿eh? Y por eso me imagino a Jesús no fue fácil, pero Jesús era sin pecado, pues, ¿no? Perfecto. Debe haber Y- sido realmente desafiante Y para fue él. muy desafiante para él mantenerse firme, ¿no? Mantenerse firme. Pero lo logró, gracias a Dios, y es nuestro Salvador. Amén. Bueno, no podemos nosotros hablar mucho de la niñez y de esa adolescencia del Señor Jesús. Lo que sabemos es que la palabra de Dios dice que Él fue sin pecado, ¿no es cierto? Pero ya de su vida adulta conocemos más. Sin embargo, incluso su vida adulta ya fue profetizado muchos años atrás, lo que tendría que experimentar, ¿no? ¿Qué es lo que Él tendría que vivir? ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a esa experiencia de vida que el Señor Jesús tendría que tener cuando ya Él estaría pues cumpliendo su ministerio, su misión en este mundo, Y ¿no? justamente, Benjamín, eso nos lleva a Isaías, ¿no? ¿Ok? Vamos a leer Isaías 53 y ahí nos anuncia el profeta lo que iba a pasar más adelante con el Redentor del mundo, con Jesús. Isaías capítulo 53, versículo 3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, despreciado, desechado, dice aquí, ¿no? Nos muestra un Mesías sufriente, Ujú. nos muestra un personaje que tuvo que pasar por dolor, por angustia. Dice aquí que el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, todo lo que nosotros merecíamos recibir, él lo asumió. Todo lo que a nosotros nos correspondía pasar, él lo pasó, por amor a nosotros. Entonces, vemos aquí al profeta anunciando lo que iba a acontecer en la vida de Jesús durante su ministerio hasta llegar a la cruz para finalmente ser crucificado, ¿no? Es interesante porque el apóstol Juan dice en el versículo 11 del capítulo 1 en su evangelio, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, ya hablamos de que en Nazaret seguramente tampoco lo aceptaban, pero ya en su ministerio, cuando ya él era grande, también vemos eso, ¿no? O sea, vemos que el Señor Jesús siempre fue rechazado, la gente no siempre lo quería. Cierto que había gente que lo seguía también, pero Por supuesto, mucha sí. gente seguramente estaba en contra, especialmente los líderes, ¿no? Religiosos del pueblo. Bueno, la fama y la autoridad que tenían los líderes religiosos se estaba viendo en peligro porque Jesús estaba ganando más gente, más seguidores, y ellos parecía que ya estaban quedando a un lado, ¿no? Entonces empezaron a preocupar que alguien que no había estado dentro de la escuela de los rabinos, alguien que no se había preparado al igual que ellos, el hijo del carpintero, el hijo de una mujer que hasta una vez lo acusaron, ¿no? ¿Tú, ¿de dónde vienes? Hijo de adulterio. Hijo de adulterio, hijo de fornicación, ¿no?
O sea, de todo lo dijeron, ¿no? Y le hicieron quizás sentir muchas veces mal, ¿no? ¿De quién eres? Nosotros somos de nuestro padre Abraham. ¿Y tú? ¿De dónde? Y ahí está San Juan 8, 58, 59, ¿no? Cuando le hacen un sinnúmero de enfrentamientos que van a hacer sentir a cualquier ser humano mal, ¿no? Hijo en otras palabras dijeron, eres un bastardo. Claro. Es la palabra más dura que uno puede escuchar, ¿no? Claro. Eres un hijo que no sabemos claramente ¿Quién es tu quién padre? es tu padre. Eso es terrible, ¿no? Entonces, pero Jesús le va a mostrar cuál es su misión. En medio de todo eso le va a mostrar que Él es Dios mismo, ¿no? Bueno, no sé si a nosotros alguna vez nos habrá pasado algo así, ¿no? Porque yo pienso, y queridos amigos, acá tal vez una pequeña reflexión, yo pienso que a nosotros nos han insultado, posiblemente algunos nos hayan dicho algunas cosas, algunos calificativos, pero no sé si alguna vez alguien nos haya dicho a tal extremo, tú no sabemos ni quién es tu padre, ¿no? O sea, Eso es duro, ¿no? es terrible. No solamente eso, sino que le dijeron, tú eres en realidad un instrumento de Belial, ¿no? Tú eres todo lo que haces lo haces por el poder del diablo. Ujú. Situaciones muy complejas. Solo hablando de este hecho de insultos y tal vez maltratos verbales que él tuvo que recibir, ¿no? Ujú. No sé cómo imaginas tú eso y cómo eso nos debería de ayudar a nosotros a asimilar cuando tenemos que pasar algunos momentos así. ¿Cómo ves eso? Bueno, Jesús sintió mucho el rechazo de las personas. Ujú. Y ese rechazo Él lo enfrentó mostrándoles no solamente a ellos, sino a todos los demás que eran los testigos que estaban presentes allí, de que Él había venido para cumplir una misión. Así que San Juan, quiero leer la Biblia aquí, San Juan capítulo 15, Ujú. versículo 18 en adelante, nos dice lo siguiente, aquí algo muy importante. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Él era consciente que le habían Mira lo que aborrecido. él dice. ¿Eh? Y si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Él no era del mundo, por eso él dice, no, me aborrecen a mí. Y ustedes, si entienden eso, también los van a aborrecer a ustedes. Y ahora dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Lo persiguieron desde que nació, ¿no? Desde que nació. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús acá? ¿Por qué lo rechazaban? ¿Por qué lo aborrecían? ¿Por qué tenían odio por él? Acá lo está diciendo Jesús, porque no conocen al que me ha enviado. Ujú. Esa es la clave. O sea, los líderes religiosos se estaban concentrando más en sus propias cosas y no estaban, como hemos dicho algo en la lección pasada también, no estaban sometiéndose a Dios. A Dios. No sino- conocían a Dios. No, entonces estaban solo mirando sus propias cosas y lo atacaban. Y Jesús dijo, justamente por eso me aborrecen, porque no conocen al que me ha enviado. Y eso va a suceder también con mis seguidores. También los van a aborrecer a ustedes porque no conocen al que los envía. Exacto, exacto. Ahora miren, en este contexto me llama mucho la atención lo que dice Mateo 23, 37. El Señor Jesús hablando, ahí dice, este es un texto muy conocido, pero me llama la atención porque a Él lo aborrecen, lo insultan, a Él lo tratan tan mal, y luego Él dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Podría haber dicho que me insultas, que me aborreces, ¿no es cierto? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Con tanto cariño, con tanto amor. O sea, tanto maltrato y al mismo tiempo él prácticamente llorando por Jerusalén. Nos ama tanto Dios que siempre va a extender su misericordia y su gracia hasta el final por cada uno de nosotros, ¿no? Y también
eso significa que finalmente su justicia vendrá, ¿no? A ver, en menos de un minuto, Jorge, para pasar a la parte central, ¿no? ¿Qué es más duro? ¿Que alguien te insulte, que tú ni siquiera lo conoces, o que te insulte la persona a la que tú más amas? Indiscutiblemente que me insulte alguien que amo tanto y que me conoce o que yo conozco mucho. Es terrible, ¿no? Uno puede tomar en la calle, por ejemplo, que alguien, como a veces me sucede, que estoy conduciendo mi auto y por ahí me puedo haber equivocado en algo y viene el otro y me insulta de una ventanilla a otra, ¿no? Le da igual porque ¿quién será? Bueno, Claro. no lo tome en cuenta, pero que te insulte, te haga daño a alguien que tú amas, que tú conoces, que es tan cercano a ti, entonces eso duele. Duele mucho. Sí. Bueno, el Señor Jesús conoce a sus hijos, conocía Jerusalén, había venido para dar su vida por ellos y ellos no lo recibieron. Ojalá que nosotros no estemos dentro de esos ellos, nosotros podamos recibir también al Señor Jesús. Vamos a seguir esta conversación porque el Señor Jesús no solo sufrió eso, sufrió mucho más, pero antes vamos a mirar en esta última lección un video relacionado a la Universidad Peruana Unión. Disfruta de este video, por favor. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listos para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Este lugar, este video que has visto, muestra el lugar donde nosotros grabamos estos videos y es el lugar donde quisiéramos que algún día tú también puedas caminar, que puedas disfrutar de una hermosa catarata que tenemos en este lugar. No es natural, pero está creada para darle también una vista bonita a la Universidad Peruana Unión. Puedes llegar a ver la librería, donde vas a encontrar una cantidad de libros muy bonitos, visitar la biblioteca, tal vez visitar Productos Unión, la imprenta, las facultades. Llega al templo, ahí se encuentran también las oficinas de la Facultad de Teología, donde nosotros laboramos, ¿no? Y quisiéramos que tú puedas llegar hasta este lugar. Así que estás invitado para que en algún momento puedas llegar a la Universidad Peruana Unión. Estamos hablando de un tema que es casi sagrado, yo diría sagrado, porque cuando hablamos del Señor Jesús, estamos hablando de Dios mismo. Y estamos hablando de Dios sufriendo, pasando un momento difícil, estando en el caldero, en el crisol. No es sencillo entender lo que Él vivió realmente, tratamos de imaginarnos un poco, pero Él no solamente fue insultado, no solamente fue perseguido desde el principio, no solamente fue humillado, fue lastimado, fue odiado por quienes más amaba, sino que además de eso la palabra de Dios registra que Él tuvo que llegar hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo fue esa etapa poco antes de la muerte del Señor Jesús? Bueno, tendríamos que dirigirnos, Benjamín, al Getsemaní, previo a ir a la cruz. Y aquí tenemos un texto en Mateo 26, 36 al 39, que nos refiere las cosas que Jesús va a pasar.
Dice allí, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Recalco, miren lo que dice, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y él, yendo un poco adelante, se arrodilló, oró, y ahí empezó su oración, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, esta etapa es una etapa en donde Jesús necesitaba de amigos más cercanos. Él antes había mostrado en todo su ministerio toda la capacidad de poder brindar su amor, su servicio a los demás. Ahora lo que él anhelaba era que otros pudieran estar con él para fortalecerlo. Por eso que cuando fue a orar en Getsemaní llevó a 3 de los discípulos y le dice, miren, oren aquí, yo voy a ponerme un poquito más allá, pero oren por mí. Estaba muy angustiado, estaba entristecido, ¿no? Y oren, ¿no? Mientras yo voy más adelante. Lo que más deseaba es sentir la compañía de alguien que pudiera estar ahí para su sufrimiento clave que estaba pasando previo a ir al Calvario, ¿no? Parece que Pedro y los hijos de Zebedeo ahí no se daban cuenta, ¿no? O sea, da la impresión de que ellos, no sé si miraban el rostro del Señor Jesús o era muy oscuro, capaz que no se daban cuenta, pero lo cierto es que muy tranquilos se durmieron. No sé qué harías tú si un amigo tuyo en el peor momento de la vida, medio que se desentiende de ti, ¿no? ¿Cómo te afectaría eso? Muchísimo. Yo vi mucho la compañía y la amistad de los colegas de la facultad en estos últimos días que fue la vida de mi padre cuando falleció. Ya dije eso en la lección pasada. Pero qué bonito sentir la compañía de amigos y pastores que están allí, que hablan, que confortan, que oran, que están a nuestro lado. Eso nos hace sentir que no estamos solos. Que tengo la compañía de Dios, pero que también tengo la compañía de los instrumentos de Dios, que son los seres humanos, que llegan y te dan un abrazo, un apretón de mano, y te dicen, ánimo, tranquilo, aquí estamos. Es que somos de carne y hueso, no necesitamos. Exacto, fue muy significativo para mí. Mis familiares, los que escribieron, los que llamaron. Considero que eso es clave, y Jesús quería eso, necesitaba, era un ser humano, era un hombre. Claro. Quería eso, pero lastimosamente Pedro y los otros 2 parece que estaban pensando más en un reino terrenal que en un reino espiritual y perdieron de vista eso. Por eso se durmieron, pues. Claro. Y el Señor Jesús les había dicho muchísimas veces, voy para Jerusalén para morir, voy a sacrificarme, no me van a ver, donde yo voy ustedes no van a poder ir. Pero parece que ellos no entendían, ¿no? Perdieron el rumbo, perdieron la meta, tristemente. Ahora, es más difícil todavía, entonces, imaginar el momento, porque ya enfrentar la muerte era difícil. Pero los 3 que eran más cercanos para él, ¿no es cierto? Ahora se duermen. Y los otros 9 que están por ahí, porque uno ya no estaba, ¿no? Uno ya lo había traicionado por completo, se había ido antes. Pero los otros están también ahí, los otros 8, perdón, están ahí durmiendo. O sea, ¿cómo crees que todo eso afectó al Señor Jesús? ¿Cuánto más hizo que su caldero se caliente y su crisol sea más difícil? Sí, fue un dolor intenso. Como ser humano experimentó la traición de Judas, experimentó luego la traición de Pedro, cuando estaba siendo juzgado más adelante nomás. Experimentó cómo los demás huyeron y lo dejaron solo. Y eso emocionalmente pues puede afectar a cualquier ser humano, ¿no? Como hombre, él sintió todo eso. Y dice la palabra del Señor acá, en su oración lo manifiesta él, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y él dice en el versículo 41, en la última parte, que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, él reconoce
que nuestra condición humana es débil. Ujú. Y al mirar a los demás en su actuar, yo imagino que él se angustió más, se entristeció, sintió un sentimiento allí, un dolor profundo en su corazón. Sus propios discípulos, que habían caminado con él 3 años y medio, no lo estaban acompañando en este momento decisivo. Es terrible, terrible. Queridos amigos, yo no sé si alguna vez tú has sentido un dolor en el pecho, un peso tremendo, porque parece que en la casa a nadie le interesas, porque tal vez los hijos parece que si vives o mueren, no se preocupan de ti, porque parece que eres hasta tal vez un estorbo en ese lugar. Es terrible. El Señor Jesús vivió mucho más que eso. Él había dado la vida, había pasado tiempo con ellos, pero se dormían. Él estaba sufriendo, llegó a sudar gotas de sangre, justamente por esa agonía. Pero parece que todo estaba acabando y de repente quien aparece caminando es justamente uno de ellos, Judas, con un beso para traicionarlo y entregarlo. Pensar, imaginar esto es tremendo. Creo que los seres humanos, ninguno de nosotros vive situaciones tan complejas. Y Jesús le llama cuando se acerca a Judas, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? O sea, cuando Jesús le dice amigo, no le está diciendo, y aquí quiero yo concentrar la atención de nuestros amigos Benjamín, cuando Jesús le dice amigo a Judas, ¿a qué vienes? No le está diciendo amigo de manera irónica, no le está diciendo amigo por una frase cliché. o alguna cosa, y como tú dices, un cliché. No, le está diciendo amigo porque en realidad Lo en el considero. ministerio que Jesús tuvo con sus discípulos, él consideró ser amigos de todos ellos, ¿no? Y Jesús fue uno, con Judas, Judas fue muy cercano a él. Era el tesorero del grupo. Claro. No se le podía dar una responsabilidad de tanta confianza a cualquiera. Era el que era más amigable, el que era de una capacidad tal que todos en ningún momento se imaginaron que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, en la mente ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Felipe, de ninguno, vino a su mente que era Judas. Claro. No, a ninguno. Nadie se imaginó. Y cuando Jesús dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, dijeron, ¿qué le habrá encargado Jesús a Judas? Que Como es el compre, tesorero, ¿no? ¿no? Algo tendrá que Claro. traer, ¿no? O sea, ni por aquí que era el traidor. Pero la traición de Judas adicionó ese sufrimiento para Jesús. Le causó mucho dolor en su corazón. Y luego lo de Pedro, pues ni modo. Es Indiscutiblemente Pedro pues lo negó 3 veces. delante de sus ojos, ¿no? Eso también fue, pero a pesar de todo eso, Jesús da la vuelta, lo mira, no para recriminarlo, no para condenarlo, sino con una mirada de amor para poder hacerlo reflexionar, ¿no? Perdonarlo y redimirlo. Ambos tuvieron su oportunidad, exacto. Judas tuvo su oportunidad, Pedro la tuvo. Ese es el Dios al que nosotros servimos, ¿no? Por eso que cantamos alabanzas al Señor Jesús, por eso que adoramos al Señor Jesús, porque tratamos de comprender lo valioso que Él es para nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Ahora, si ahí acabase todo, todavía sería todavía ya sería suficiente, pero la palabra de Dios cuenta la historia que fue tomado prisionero, fue llevado para allá. Y permíteme leer el versículo 1 del capítulo 19 de Juan. Dice ahí, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. El versículo 2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y el texto bíblico sigue diciendo que incluso le escupían, lo golpearon. Si no hemos leído la Biblia, seguramente hemos visto las películas. Cuán desgarrador fue ese momento, porque no solo fue ahora un sufrimiento porque su gente que más lo amaba lo rechazó, le dio la espalda, lo negó, sino que ahora sus enemigos se burlaban y lo lastimaban físicamente. Un caldero terrible. Sí, porque Pilato y todos los que estaban allí con Jesús, pues lo único que estaban haciendo era
con toda la gente que lo rodeaba, maltratando ahora no solamente psicológicamente a Jesús o con palabras, ahora lo estaba maltratando físicamente también. Aquí ya viene un sufrimiento físico, ¿no? Porque quizás en este trimestre muchos de nuestros amigos en el crisol de esta vida han pasado por sufrimientos quizás emocionales, sentimentales, psicológicos, pero también quizás muchos han tenido que pasar por sufrimientos físicos, maltratos, golpes, violencia. Y es lo que pasó ahora a Jesús. Era violencia física. Imagínate que lo escupan en la cara. Que le den con los palos, terrible. La corona de espina, ¿no? Es terrible. Yo recuerdo una vez nomás que por ahí, en estas calles de Lima, una vez digo entre comillas, loquito, ¿no? Me escupió, pero me cayó por acá, felizmente no me cayó en la cara, ¿no? Fue una sensación muy ingrata, ¿no? No es tan grato, ¿no? Que te escupa alguien, bueno, felizmente no era tiempo de COVID, pero me escupió. Yo estaba por las calles de ahí del centro de Lima, por Grau, y pasé por un loquito ahí cerca. Me escupió. Yo me acuerdo que creo que me estaba pidiendo algo, yo creo que yo no estaba muy atento a lo que me estaba pidiendo, creo que se enojó porque no le hacía caso, y me escupió. Entonces uno siente una sensación bastante terrible, ¿no? Que alguien ahí te escupa, ¿no? Se pueden imaginar a Jesús escupiéndole en la cara, tirándole cachetadas, diciéndole, profetízanos ahora quién te golpeó. Tapándole los ojos. Sí. Y le ponen una corona de espinas. Sufrimiento físico al extremo, maltrato total. Entonces, todo eso tuvo que pasar Jesús para poder llevarnos los azotes que le dieron, ¿no? Ahora, él no muere por los azotes, no muere por el maltrato físico, eso es evidente, pero no es que, digamos, tampoco los azotes eran suavecitos, o sea, le desgarraban la piel realmente. Sí, esos látigos tenían unas bolitas de acero en la punta, así que cada latigazo era sacar algo de piel, ¿no? No fue así nomás, ¿no? La lección me hace pensar en esta semana, si yo pienso que estoy sufriendo en extremo, si yo pienso que estoy pasando por un momento muy duro, ponte a pensar mejor en el sufrimiento de Cristo. Creo que ni a la mitad le llegamos, ¿no? Ni a ninguna parte creo que le llegamos a todo lo que Jesús tuvo que pasar. Por muy duro que sea nuestro sufrimiento, no se compara con el del Señor Jesús. Creo que no se compararía, de verdad. Y lo otro es que a veces nosotros sufrimos y más o menos entendemos por qué sufrimos. El Señor Jesús, claro que entendía, pero no había una razón. Porque Él sufrió no por causa de Él, no sufrió porque de alguna forma Él debía de sufrir. Porque se equivocó en algo o hizo algo malo y tuvieron que azotarlo, ¿no? Como los malhechores o delincuentes que atrapaban, ¿no? Claro. Todo era, desde el punto de vista claro, injusto todo lo que pasaba. Pero lo asumió, estuvo dispuesto a avanzar. Y sufrió por nosotros. Por nosotros. Porque sin ese sufrimiento, sin ese calvario que Él tuvo que caminar, nosotros no tendríamos chance de salvación, no tendríamos oportunidad de salvación. Permíteme leer otro pasaje de la palabra de Dios porque ya debemos de ir cerrando en esta última lección en la que estamos hablando del crisol, queridos amigos, hablando de el personaje que vivió el mayor de los crisoles que puede existir en este mundo. Porque si algo quisiéramos que tú te lleves en esta lección es que veas que, como dijo acá nuestro amigo Jorge, no tenemos nosotros comparación alguna cuando sufrimos con lo que el Señor Jesús sufrió. No hay forma de que nosotros nos igualemos un poquito a eso. Él sufrió y sufrió mucho más que nosotros. Miren lo que dice Mateo 27, 45 al 46, ya hablando ahora de este momento más difícil aún, porque no quedó con los azotes, sino que acabó en la cruz. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era terrible este grito. Ya estaba colgado en la cruz. Esta es la última parte de la experiencia humana del Señor Jesús como ser humano. ¿Cómo habrá sido este momento y qué lecciones podemos aprender de esto también? Ahí está la parte clave, Benjamín, de
la muerte rápida de Jesús en la cruz, ¿no? Lo que él estaba experimentando en ese momento era la separación con su Padre por los pecados que él estaba asumiendo de todos nosotros. Él estaba muriendo como un pecador sin ser pecador. Entonces en ese momento él clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba sintiendo en ese momento que pues, podría quedar para siempre separado del Padre, y eso lo dice también Elena de White, ¿no? Estaba experimentando en ese momento lo que significa el abismo que se produce entre Dios y el hombre cuando está presente el pecado. Eso es clave entenderlo en esta parte, ¿no? Jesús está clamando al Padre Celestial y dice aquí la palabra de Dios en lo que acabas tú de leer aquí en Mateo. Dice finalmente aquí en Mateo 27, cuando Jesús exclamó esto, dice, algunos, versículo 47, algunos de los que estaban allí decían, a Elías llama. Otros, pues, empaparon la esponja, le dieron vinagre y se seguían burlando de él, ¿no? Y otros decían, deja que veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez, dijo a gran voz y entregó el Espíritu. Fue el momento cumbre, ¿no?, de su entrega por cada uno de nosotros. Entonces, Él murió, Él sufrió hasta la muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Asumió lo que Él no había hecho. Fue nuestro sustituto, nuestro 100%, nuestro sustituto, nuestro intermediario. Deberíamos de meditar en esto por lo menos unos 10 minutos, si fuese posible, cada día, ¿no? Porque cuando nosotros meditamos en esto, con seguridad vamos a comprender cuánto Dios ha hecho por nosotros y lo poquito que nosotros podemos hacer por Él. No tiene comparación lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, el Señor Jesús sufrió y vivió el crisol más grande que cualquier ser humano puede vivir. Por eso el Señor Jesús te entiende, por eso Él sabe lo que tú estás viviendo, por eso sabe lo que estás pasando y sabe que tú también, con su ayuda, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, puedes salir adelante en medio de cualquiera de estos crisoles. Solo para cerrar, Jorge, el Señor Jesús sufrió y nos dio una gran bendición. No podemos acabar acá con tristeza, porque esto da tristeza. Sí. Honestamente, esto da tristeza, no es bonito. Yo creo que hasta nuestros amigos se dan cuenta que no es el tema más agradable para hablar, ¿no? Pero tenemos que acabar con esperanza, porque el Señor Jesús resucitó, el Señor Jesús venció, y el Señor Jesús volverá por segunda vez, ¿no? Un mensaje de esperanza. El Señor Jesús hace todo esto, sufre, pero no queda para siempre encerrado en la tumba. Tendríamos que recordar, Benjamín, lo que la semana pasada nos dijo la lección conectando con esta que estamos cerrando, ¿no? El grano cae al suelo, al terreno y muere para luego crecer y dar fruto. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, pero fue para luego resucitar y poder ahora ofrecernos la vida eterna. Era necesario que pasara por eso. Y como la lección lo recalca aquí, ¿no?, la promesa es que gracias a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, a la plenitud y la integridad de su vida y su sacrificio perfecto, miren cómo lo dice, ¿no? Nuestra existencia aquí, llena de dolor, llena de decepciones y pérdidas, no es más que un instante. Es un destello que llega y se va, y en contraste con la eternidad que nos espera, y una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin pecado, ni sufrimiento, ni muerte. Esa es nuestra esperanza, Benjamín. Amén. La muerte de Cristo significa para nosotros el mayor gozo porque Él nos ha librado del pecado. Su resurrección cierra con broche de oro nuestra salvación. Al tercer día resucitó y tenemos la firme certeza de que si somos fieles, iremos con Él a la patria celestial. Amén. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Si nosotros creemos que el Señor Jesús murió, resucitó, se levantó de entre los muertos, entonces debemos de creer que nosotros, incluso si tuviésemos que morir, también podremos ser resucitados para Amén. Vivir con Él.
Job ya en el Antiguo Testamento también creía eso, porque él dijo, yo sé que en esta mi carne un día veré a mi Redentor. Disfrutemos del gozo que Dios puede darnos en medio de las dificultades que nosotros vamos a vivir o vivimos en este mundo. Estamos cerrando este trimestre, un trimestre hermoso que ha permitido que nosotros estudiemos un temario también valiosísimo en el crisol con Cristo. Y se viene otra lección fabulosa, así que no te vayas a perder el próximo fin de semana. Estaremos ya nomás colocando ahora las lecciones para el siguiente trimestre también, pero estudia la palabra de Dios con nosotros. Recuerda suscribirte en el canal, compartir esto de acá, porque hay lecciones maravillosas en la palabra de Dios para nuestra vida. Vamos a cerrar este momento agradeciendo a Jorge por tu participación. Siempre es valiosa, siempre es bueno tenerte acá, así que muchísimas gracias. Gracias. Pero también vamos a cerrar haciendo una oración. Oremos, por favor. Padre querido, gracias te damos por la vida, gracias por tu cuidado y tu protección. Pero en esta hora, de forma muy especial, queremos agradecerte porque la persona del Hijo, Dios el Hijo encarnado en este mundo, pudo sufrir, no se corrió al sufrimiento, sino que sufrió en extremo, más que cualquiera de nosotros. Y gracias a eso nosotros tenemos la oportunidad de salvarnos. Gracias damos por ese sacrificio. Gracias damos porque nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Dios vino a este mundo a humillarse, a sufrir el maltrato a quienes Él vino a salvar. Y gracias, Señor, porque en tu amor, mirándonos a nosotros, pasaste todo eso para darnos la oportunidad de la vida eterna, para darnos la posibilidad de abrir las puertas del cielo nuevamente para nosotros. Te pedimos que puedas también, Señor, estar al lado de cada persona que está mirando este programa, que a través de tu santa presencia los acompañes a ellos y les hagas vivir el gozo de la salvación cada día en sus vidas. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este fue su programa Diálogo Abierto. Les esperamos la próxima semana.